de las indicaciones a la reforma tributaria que más polémica ha causado es la que permitiría el ingreso de ahorros realizados en el exterior a una tasa de un 8%. Con la repatriación de los capitales, el gobierno proyecta obtener cerca de 128 millones de dólares. Queremos conversar sobre el impacto que tendría esta medida y para eso nos encontramos con el diputado Sergio Espejo. Diputado, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, gracias a usted. Se amenaza hasta con ir a la comisión mixta, ahí respondiendo un poco a la urgencia que se le ha puesto por parte del gobierno de aprobar esto lo antes posible. ¿Por qué en este punto en particular ustedes manifiestan su molestia, o más bien que no están de acuerdo con esta medida? Mira, hace más de 3 semanas un grupo importante de diputados venimos diciendo que la reforma tributaria tiene que recaudar dinero por un lado y por otro lado tiene que ser capaz de hacerlo con justicia tributaria, con equidad. Eso significa no solo que los que ganan más paguen más y los que ganan menos menos, sino también que dos personas en condiciones similares paguen lo mismo. ¿Qué es lo que nos preocupa? Que lo que hemos visto con posterioridad al protocolo de acuerdo en el Senado son un conjunto de espacios que podrían significar elusión, no solo porque lo que tenemos hasta ahora es un sistema tributario más complejo y por lo tanto con más posibilidades de eludir o evadir, sino que además porque vemos cuestiones tales como, usted menciona lo de la repatriación de capitales, que hemos venido diciendo nosotros. Queremos evitar que grandes contribuyentes se disfracen, por ejemplo, de cooperativas o de pequeños productores para vía renta presunta no pagar. ¿Qué queremos evitar? Queremos evitar que platas chilenas con beneficios tributarios se inviertan en paraísos fiscales. Y con la misma razón no vemos la justificación para que platas que se encuentran en el exterior entren a Chile con tasas preferenciales que obviamente solo van a poder capitalizar algunos y no todos los ciudadanos. Ahora, diputado, estas dudas o discrepancias con respecto a estos temas en puntual, de estas ventanas de posible elusión que se abre, estaban ya presentes al momento de que se dio a conocer este protocolo de acuerdo. Se trabajó en el tema de las indicaciones y justamente el énfasis que se planteó por mucho era revertir o ir cerrando estos espacios que había generado el protocolo de acuerdo. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no se avanzó y ustedes consideran que se siguen manteniendo estos puntos que generan un poco de discrepancia respecto al tema de la elusión que podrían generar? Bueno, por responsabilidad política, todos estos planteamientos nosotros los comenzamos a hacer apenas conocimos el protocolo. Claro. De tal manera que el Ministerio de Hacienda pudiera incorporar esto en las indicaciones posteriores. De hecho, hay una de ellas que fue incorporada, que es el tratamiento de las pérdidas tributarias, para evitar que pérdidas de este ejercicio se usen para ejercicios previos y obtener una devolución de impuestos. Eso está incorporado. Hemos tenido algunos avances. ¿Y por qué eso no se han incorporado estos otros que siguen generando las dudas y por la cual usted también, señor? Quien tiene que explicarlo es quien va avanzando con este proyecto que se produce en el Senado. Mi impresión, y es lo que estamos diciendo un grupo importante parlamentario, es que todavía estamos a tiempo para efectuar estas correcciones. En caso contrario, las vamos a tener que discutir en la Cámara de Diputados. El nuestro es un espíritu de cooperación. Entendemos la necesidad de despejar esto con rapidez por 2 razones. Porque necesitamos claridad para el presupuesto y porque necesitamos además darle tranquilidad al mercado, pero esta es una reforma, Viviana, que va a durar muchos años y por lo tanto tomarse algunas semanas o algunos días más en cerrar estos espacios de elusión que van contra el espíritu de la reforma parece razonable. Ustedes hablan de un análisis reflexivo y condicionado. Esto quiere decir, y usted también lo plantea, y a esto se suman otros parlamentarios, creo que son cerca de 9 o 10 que están en esta misma posición, que es, ojo, nosotros vamos a revisar con atención lo que nos llegue. ¿Qué pasa ahí cuando sabemos que la exigencia del gobierno es aprobarlo esto con prontitud? Es también algo que se ha manifestado por parte del presidente de la Cámara de Diputados porque se quiere tener esto relativamente ya zanjado antes de que se comience a discutir el presupuesto. Pero es que seamos serios, los diputados aprobamos el proyecto de reforma tributaria que nos presentó el gobierno en un plazo récord y fuimos bastante maltratados precisamente por actuar de la manera que nos pidió el Ejecutivo. Pero hicimos algo, establecimos el principio de que iba a haber reforma tributaria. En el Senado se construyó un consenso en torno a la necesidad de recaudar. Yo lo valoro, nosotros lo valoramos. ¿Y fue en ese impasse lo que pasó en el Senado que se perdieron las confianzas, diputado? Yo prefiero no hablar de pérdida de confianza porque de hecho mañana tenemos los diputados de Economía y de Hacienda de la Democracia Cristiana una reunión con el ministro de Hacienda para continuar hablando sobre esto. Mi punto es otro. Mi punto es quienes votaron por los diputados, por todos nosotros, esperan, me imagino, que hagamos bien la pega. En una primera etapa había que pagar el costo de actuar con rapidez porque la derecha no quería reforma tributaria. Ahora tenemos consenso sobre recaudación. Bueno, entonces en esta tercera fase, si es que no se corrige en el Senado, asegurémonos de que estas ventanas de elusión se cierren. Y algo más.
Junto a los parlamentarios de la democracia cristiana hemos planteado además la necesidad de algunas medidas efectivas para los sectores más vulnerables. Le menciono solo una. Hemos propuesto un impuesto negativo para las mujeres trabajadoras jefas de hogar. ¿Qué significa esto? Que al igual que ocurre en Estados Unidos, mujeres pobres, pero que trabajan y que sean jefas de hogar, reciban una vez al año una devolución de impuestos de manera focalizada, como una manera de estimular, por un lado, su trabajo y actuar sobre la vulnerabilidad. Son cosas que podemos conversar y esperamos que el Ministerio de Hacienda así lo entienda. Diputado, entonces, sin estas correcciones, ¿ustedes condicionan la aprobación al proyecto de reforma tributaria? Si no hay correcciones, el Ministerio, por supuesto, y el Gobierno con él, arriesgan una comisión mixta, que lo que va a hacer es retrasar la aprobación, no por un plazo excesivo, sino por el necesario para corregir. Por lo tanto, como está ahora, ¿usted no le entregaría su apoyo a esta reforma tributaria? Como está ahora le falta, y yo quiero ver esas correcciones, y eso es lo que con mis colegas queremos ver. Creo que es lo que le va a hacer mejor a Chile, y creo que es lo que nos va a dar la reforma tributaria, que va a poder financiar la reforma educacional por la que nos estamos jugando. Ahora, lo que ha querido decir, por lo menos comunicacionalmente, el gobierno es otra cosa. Hemos escuchado al vocero, el ministro de Hacienda, también lo comentábamos, el presidente de la Cámara, quienes dicen, aquí está el compromiso de todos los diputados y parlamentarios de la nueva mayoría. Pero es que cada uno tiene que hacer su pega, y uno no puede asumir por otros un compromiso. Digámoslo con total claridad. El compromiso que tomamos, al menos los parlamentarios de la democracia cristiana, en el primer trámite constitucional fue aprobar esta reforma. Y lo hicimos incluso con las dudas que teníamos, porque se nos dijo que iban a haber correcciones, particularmente en el área del ahorro y de la inversión, que es donde el primer proyecto tenía problemas. Lo que le quiero decir es que si cada uno ha ido haciendo su pega, no veo la razón por la que sea un problema que nosotros hagamos la nuestra, cuando además hay tiempo, porque el presupuesto de la nación, que es el elemento que se utiliza para decir que tenemos que terminar luego, tiene que estar aprobado el 30 de noviembre. Por lo tanto, estando a 17 de agosto, tenemos todavía tiempo para efectuar estas correcciones. Si se hacen en el trámite del Senado, y esta semana hay votación en la sala del Senado, perfecto, nada más que decir. Pero si quedan espacios abiertos y no existe una señal del gobierno de corregirla, tendremos que cada uno hacer nuestra pega, y en este caso ir a comisión mixta, no para no tener reforma tributaria, para tener una reforma tributaria que recaude y lo haga con justicia. Diputado, una de las preguntas que muchos han hecho desde el momento que se comienza ya a anunciar este protocolo de acuerdo en materia tributaria es ¿por qué el gobierno decidió realizar este acuerdo, reunirse con gente de oposición para redactarlo? Y, por ejemplo, hemos escuchado cosas que son llamativas, como que el propio senador Carlos Montes, senador que es miembro de la Comisión de Hacienda, señala que minutos antes de firmar este protocolo de acuerdo se entera del contenido y ni siquiera tenían noción de que se estaba trabajando en esta redacción con gente de la oposición. ¿Por qué cree usted que el gobierno decide negociar o establecer este protocolo de acuerdo con la oposición si es que contaba con las mayorías para avanzar? Porque también, digámoslo, el famoso corazón se tocó bastante. Muchísimo. Yo no tengo ninguna duda sobre el valor y la necesidad del acuerdo. Y de hecho creo que el senador Andrés Saldívar cumple un rol muy importante en esta materia. ¿Por qué? Porque reformas estructurales requieren grandes acuerdos que las sostengan en el tiempo. Esta es una de aquellas. No solo eso, cuando la derecha amenazaba con ir al Tribunal Constitucional, es evidente que entrar en esa batalla definitivamente hubiera terminado con una reforma tributaria. ¿Fue esa la presión que se ejerció para llegar a este acuerdo? Yo creo que esa fue la presión que se ejerció, pero déjeme agregarle algo. Comparto el sentido del acuerdo y comparto también el intentar subir a la derecha en este consenso por recaudar. ¿Y las Eso formas? es un avance. Discrepo de la forma. Y la diferencia que tenemos entre ese momento y ahora es que toda esta discusión que estamos dando es absolutamente de cara a la ciudadanía. Lo que decimos en público lo repetimos en privado y viceversa, y creo que estamos haciendo nuestro trabajo como se espera de nosotros. Diputado, usted dice que puede haber más tiempo para discutir esta reforma, pero muchos dicen, y algunos analistas y entendidos en la materia, que el hecho de estar debatiendo estos temas genera mayor incertidumbre, y hemos estado conociendo las últimas cifras en materia económica que hablan de que hay una situación compleja, el IMASEC bajísimo, el crecimiento, la estabilidad. ¿Qué pasa con eso cuando está justamente la premura de dar ciertas, podríamos decir, señales claras de reglas del juego, que es lo que tanto, por ejemplo, exigen los grupos empresariales en nuestro país? Mire, dicen que Napoleón, le atribuyen a él, la noche antes de una batalla le dice a su ayudante de cámara, momentos antes, vísteme despacio que voy apurado. No me amarres rápido todo porque cuando esté arriba del caballo capaz que me tropiece. Yo creo que mejor nos tomamos un poquitito más de cuidado.
aunque sean algunos días. Todos sabemos que unos días más o un par de semanas más no hacen la diferencia por una reforma que va a regir por mucho tiempo. Yo comparto la necesidad de aprobar con rapidez, por las razones que hemos dicho: tranquilidad al mercado, para que haya inversión, empleo, y al mismo tiempo claridad para proyectar el presupuesto público. Pero no me vengan a decir que por un par de semanas más que estemos en esta discusión, que por lo demás se ha ido acotando. Si esto no es una discusión sobre todo, es sobre espacios concretos de ilusión, entonces está en peligro el bienestar de la patria o el futuro de la patria. Ahora Eso tal no vez es la así. señal que quiera dar el gobierno también de una cierta, podríamos decir, un poco darle una mayor solidez a esta reforma, que también se ha visto bastante entrampada. Hemos visto la última encuesta CEP también, donde hay cuestionamientos. La gente hasta considera que lo recaudado ni siquiera debería ir a educación, sino a salud. Entonces también hay una señal tal vez que quiera dar el gobierno de avanzar prontamente en esto y que no se siga entrampando. Vamos haciendo las cosas en orden. La semana pasada aprobamos la reforma al sistema binominal en la Cámara de Diputados, prácticamente sin objeciones, más aún, sin objeciones de la democracia cristiana, pese a que pudiéramos tener alguna observación. Hemos ido cumpliendo el programa paso a paso, y es lo que ha ocurrido con la reforma tributaria. Si alguien cree que enfrentar una discusión de este nivel de complejidad es cosa de hacer así, y la tiene lista, no entiende nada. Por algo se ha puesto tanta atención. Entonces, ¿qué es lo único que digo? Primer trámite, aprobamos con extraordinaria celeridad. Tarea cumplida por la Cámara de Diputados, muy criticada. Segundo trámite, consenso en torno a la necesidad de recaudar. Eso es lo que está haciendo el Senado. Si no se corrige ahora, el tercer trámite en la Cámara de Diputados va a tener que hacer lo que es parte del objetivo de la reforma: cerrar los espacios de ilusión. ¿Por qué? Porque no queremos que los grandes contribuyentes se aprovechen de ventanas en la legislación para obtener ventajas, que cuando usted gana 550.000, 500.000 pesos, como la mayoría de los chilenos, y es un trabajador dependiente y no tiene ninguna posibilidad de recurrir a asesoría contable sofisticada, usted va a pagar impuestos. El gran contribuyente no lo va a hacer. Cerremos esa ventana, es consistente plenamente con lo que nos pidió la presidenta al inicio de la tramitación de este proyecto. Diputado, les quiero preguntar también por otro tema. Usted fue ministro de Transporte Y hemos Telecomunicaciones. visto, telecomunicaciones, y hemos visto una semana bien compleja con lo sucedido en el metro. El Transantiago, la verdad es que ha costado muchísimo que la gente se sienta satisfecha, si bien también algunos analistas consideran que ha habido ciertos avances. ¿Cuál es su opinión respecto al transporte público en nuestra ciudad, que muchos dicen que es la gran problemática que se sigue manifestando independiente de los años que han pasado desde su implementación? Es que cuando uno mira lo que ha ocurrido en Chile y el proceso de urbanización creciente y se da cuenta que donde teníamos ciudades, hoy día tenemos metrópoli. Le hablo no solo de la región metropolitana, vaya usted al eje Viña del Mar Valparaíso o Concepción, San Pedro de la Paz, Talcahuano. Lo que usted va a ver es que la gran tarea trazada es no solo una visión de la ciudad, sino también, me parece a mí, la necesidad de una autoridad que integre las funciones de gobierno al interior de la ciudad. Eso hoy día no lo pueden hacer los intendentes. No tienen las facultades. Además, sus facultades están en colisión muchas veces o compiten con la de los ministerios. Entonces, me parece que, sin perjuicio, que creo que el ministro Gómez Lobo está haciendo un gran trabajo, y yo vi al presidente del Metro, Aldo González, dando la cara por algo muy complejo esta semana, y creo que lo hizo muy bien también. Las preguntas de fondo tienen que ver con otras cosas. Ciudades segregadas, cada vez más habitadas, con más presencia de automóviles, que tiene que ver con el acceso a el poder adquisitivo de los chilenos, requieren autoridades metropolitanas que hoy día no existen. Y me parece que esa es la dirección en la que deberíamos avanzar. Lo demás, Viviana, ¿Y por qué no se ha es seguir avanzado en dándonos... eso? Mire, habría que preguntarse por qué durante el gobierno anterior del presidente Piñera, que hizo muchas gárgaras con su capacidad técnica para resolver problemas complejos, en esta materia el avance fue tan escaso, pese a que yo le reconozco al ministro Errázuriz bastante esfuerzo. Me parece que en esta dirección hoy día veo medidas, veo al ministro intentando dar una mirada de conjunto, pero mi impresión, mientras no tengamos gobiernos metropolitanos con facultades, o a lo menos autoridades metropolitanas de transporte capaces de gestionar transporte integrado, no va a ocurrir. Mire lo que pasó el otro día. Si aquí por muchos años Metro, que es parte de Transantiago, y el transporte de superficie corrieron por cuerdas separadas. Sí. Yo especulo, porque no es mi función, no es el área en la que estoy involucrado hoy día. ¿Por qué no le entregamos a Metro, por ejemplo, la autoridad para dirigir el transporte en la ciudad de Santiago?
si Metro es el eje sobre el cual se organiza todo el transporte. Por ejemplo, si es una empresa de lujo que tiene las competencias, los conocimientos, piensa usted en lo que ocurre en Nueva York, lo que ocurre en París, lo que ocurre en Londres. Usted tiene autoridades integradas. Santiago, con sus dimensiones, con su desigualdad territorial brutal, con viajes que tienen que hacerse de punta a punta, porque la gente vive en un lado, trabaja en otro y estudia en otro lugar. Usted no va a tener soluciones de largo plazo y sustentables si no hablamos en serio sobre medidas estructurales. Y me parece que una de ellas es la capacidad del gobierno metropolitano. Acá, en Valparaíso Viña, en el Gran Concepción, que es lo que nos va a ir permitiendo resolver estos problemas. Ahora, ¿usted sigue considerando que la implementación del Transantiago y este cambio fue el adecuado? ¿Usted lo sigue defendiendo? Yo siempre he dicho que este era un cambio necesario. Obviamente, visto con la perspectiva del tiempo, hay muchas cosas que se pudieran hacer mejor, antes, durante, después, pero me parece que lo que queda de total evidencia es que el Estado de Chile topó techo para enfrentar determinados problemas complejos. Este es un ejemplo de ello. Y creo yo que entonces lo que tenemos que hacer es preguntarnos de verdad qué tipo de capacidades tenemos que entregarle al Estado para administrar mayor sofisticación. Volvamos a la reforma tributaria. La reforma tributaria es más compleja. Va a costar más administrarla, va a costar más fiscalizarla, y eso es precisamente lo que abre el riesgo de mayor elusión. Para eso necesitamos un Estado, no necesariamente mucho más grande, pero claramente con más competencias que tiene este para enfrentar problemas complejos. Perfecto. Diputado Sergio Espejo, le agradecemos muchísimo la posibilidad de conversar acá en CNN Chile. Ha sido un placer. Nos vamos a la pausa y ya volvemos.